Entonces empezamos con elementos básicos. Entonces, primero, todo lenguaje de programación, sea funcional o no, provee expresiones primitivas, que son las más sencillas de escribir. Uno de esos se escribe así y miren lo que hace, que representa los elementos más sencillos del lenguaje y las cosas más fáciles de hacer. Debe proveer una manera de combinar esas expresiones. ¿Cómo hago con esta y con esta? Combinarlas para que me den expresiones más complejas. Y debe comprender y debe proveer maneras de abstraer expresiones, permitiendo darles nombre y luego referirse a ellas por su nombre, ¿sí? Para poder utilizarlas en otras partes de los programas donde uno los haga. Y eso es como lo básico que debe proveer un lenguaje de programación. Entonces, nuestro lenguaje de programación también debe proveer esas cosas que es lo básico. Ahora, los lenguajes funcionales típicamente ofrecen, digamos, una interfaz para usarlo como uno usaba una calculadora. Entonces, tienen una capa en la que interactúan con el usuario, que se suele llamar el Read, Eval, Print, Loop o REPL, de donde viene el nombre del replit y de todas esas cosas. Nació de la programación funcional. ¿Qué hace esa capa? Le permite escribir expresiones y él responde con su valor. Es un interpretador de expresiones. Lee la expresión, la evalúa, imprime su resultado y se quedan en ese loop. Read, Eval, Print, Loop. Se quedan en ese loop de estar recibiendo. Entonces, en Scala, ese Read, Eval, Print, Loop se puede iniciar desde una consola o desde el IDE. ¿Sí? Yo tengo aquí abierto el IDE de IntelliJ, y entonces desde el IDE no importa cuál es el proyecto que usted abra y esas cosas. Aquí hay una parte que dice terminal, otra que dice SBT Shell, aquí hay muchas cosas, pero particularmente nos interesa la que dice terminal. Entonces, donde dice terminal, tenemos un terminal donde podríamos lanzar Scala, diciéndole Scala, y lo que él lanza es el read, eval, print, loop de Scala. Entonces, en este momento yo ya puedo escribirle cosas a Scala para que él empiece a hacer. Entonces, esta es nuestra primera herramienta para hacer programitas en Scala, es hacerlos con el read, eval, print, loop. Luego vamos a hacerlos, vamos a guardar y todas las cosas, pero por lo vamos a hacer allí. Eso, entonces, desde una consola pasa lo mismo. En una consola llamo Scala y quedó igual que esto. Esto es como si fuera una consola. Solo que el IDE me trae ya la consola y listo. Bien. Entonces, ¿qué hago en ese read, eval, print, loop? Escribo expresiones. Entonces, lo puedo usar como una calculadora, por eso decía que era como una calculadora, ¿cierto? Entonces, lo que hay allí es ustedes, y la idea es que ustedes hagan esto mismo en sus casas, con sus cosas, lo prueben, empiezan a mirar que esas cosas funcionan, dan resultados. ¿Qué da? Entonces, yo le escribo algo, él lo evalúa, me dice eso da 163 y vuelvo a quedar en el read, eval, print, loop, ¿cierto? Pero es mucho más que una calculadora porque yo puedo aquí definir cosas. Por ejemplo, puedo definir, como dice allí, el tamaño, o una variable, lo que sea, igual a dos. Voy poniendo lo que hay ahí para que salga lo que hay ahí, para que vean que no me inventé lo que hay ahí, pero no es porque no pueda escribir otras cosas. Bueno, listo. Entonces yo ya puedo hacer eso y entonces puedo preguntar algo que no está allí. Puedo decirle, bueno, yo quiero saber qué es size y él me dice es 2, y si le vuelvo a decir qué es size, él me dice es 2, ¿cierto? Y puedo usar size para calcular con ella porque ya le di nombre a eso. Entonces, eso es lo que decía aquí, que el lenguaje me debe permitir nombrar las cosas para poder utilizarlas. Entonces, ahí le puse un nombre y luego la puedo utilizar y etcétera, y hacer cosas con eso. Entonces, ese es el, el mecanismo básico para hacer programitas en escala. Obviamente, vamos a querer después hacer programas, guardarlos, poder reutilizarlos, cosas del estilo. Entonces, vamos a salvarlos en un archivo, vamos a utilizar el IDE para eso. Pero digamos que, grosso modo, uno puede jugar ahí con escala para hacer las primeras cosas. Y de hecho, van a ver que aun cuando vayamos avanzando, yo voy a terminar haciendo muchas cositas allí para no hacerlas en el IDE, porque en el IDE, pues van a ver que vuelve y repite todo y no sé qué. A mí me gusta ir como paso a paso y paso a paso puedo ir ahí sin problema. Bien. Ahora, ¿cómo se evalúan estas expresiones? ¿Cómo, cuando yo escribo ahí algo, cómo lo evalúa él? Entonces, una expresión en funcional es aplicar una función a unos operandos. Aquí llama un operador a unos operandos. En funcional uno siempre está aplicando funciones. Todo el tiempo, o está definiendo nuevos valores o está aplicando funciones a unos valores. Entonces, ¿cómo se evalúa una expresión en
en programación funcional y aquí en escala. Entonces, primero identifica cuál es el operador principal de la expresión. Por ejemplo, aquí él identificó que el operador principal era este más que hay aquí. Entonces, ya lo identificó. Entonces, luego evalúa sus operandos de izquierda a derecha. Entonces, él evalúa el 47 y dice, ah, pues es 47, el 116, 116, pero puede hacer una variable como aquí. Él aquí identificó que el operador principal era, ¿dónde no multipliqué? Sí, que aquí que el operador principal era el por, y evaluó el 5, pero evaluó 6. Entonces, cuando evaluó 6, dijo, ah, pues voy a ver a qué evalúa y evaluó 2. Entonces, él va en ese orden y luego de tener el resultado de la evaluación de los operandos, entonces aplica el operador a los operandos. O sea, cuando él tiene esos dos valores, los multiplica, los suma, lo que le digan allí, y eso es lo que hace. Sea lo que sea que yo le diga, él lo va a hacer en ese orden. Identifica el operador principal, evalúa sus operandos de izquierda a derecha y aplica el operador a los operandos y entrega el resultado. Así se evalúa una expresión en funcional. ¿Sí? Cuando la expresión es un nombre, como size, se evalúa sustituyéndolo por lo que hay en el lado derecho de su definición. Entonces aquí como por el lado derecho de size estaba un 2, size igual 2, entonces cuando aquí dice size, evaluarlo es reemplazarlo por el 2. Por lo que haya en el lado derecho, en este caso era un 2. ¿Cuándo termina la evaluación? Cuando tenga un valor. Por ahora los valores son números, no tenemos más valores que números, entonces cuando él encontró el 10 terminó y volvió a ponerse en modo de espera. Entonces así se evalúan las expresiones en escala. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se evaluaría la expresión 2 por 6 por 6? Entonces, él dice, identifico primero el operador principal. No es este, sino este. Entonces él identifica y él dice, bueno, entonces, ¿qué hay a la izquierda? O sí, el 2 por 6. ¿Qué hay a la derecha? El 6. Entonces él tiene que evaluarlos en ese orden. Entonces evalúa el primero, el 2 por 6. Pero para evaluar ese, lo vuelve y lo evalúa de la misma manera. O sea, identifica el operador principal, el de, que es la multiplicación. Luego evalúa el de la izquierda, que es un 2. Luego evalúa el de la derecha, que es 6. Como es un nombre, entonces va y mira cómo está y es 2. Y luego, como ya tiene el 2 del lado izquierdo y el 2 del lado derecho, entonces aplica el operador hasta, multiplicación a los operandos y devuelve 4. O sea que esta primera, el de la izquierda, devuelve 4. O sea, este. Luego evalúa el de la derecha, pero el segundo es 6, vuelve y dice es 2. Lo reemplaza por el 2 y ya tiene el de la izquierda que es 4, el de la derecha que es 2, aplica la operación y da 8. Todo eso parece muy tonto, muy sencillo, ustedes ya saben, pero así funciona la evaluación de casi todo en programación funcional. Pero hay cosas que van a variar un poquito o hay otra estrategia de evaluación que después la veré. Pero por ahora así funciona todo en programación funcional. ¿Cierto? Bien. Ahora, lo que yo escribo, mis expresiones pueden ser más complejas que las que ya escribí, o sea, pueden tener parámetros. Por ejemplo, aquí hay una definición, todo lo que hay, yo lo voy poniendo aquí, voy a definir square o cuadrado, como quieran llamarle, y de una vez vamos viendo ¿cómo se llama? Notación. Entonces, yo le digo que recibe, le tengo que decir el tipo de lo que recibe. Mm, ¿sí? Y podría o podría no decirle que devuelve. Si no le digo que devuelve, él lo va a inferir. Si le digo que devuelve, qué tipo devuelve, entonces pues él no lo va a inferir, pero después va a verificar que funcione. ¿Cierto? Voy a hacerlo sin decirle que devuelve. Voy a decirle que luego hay un igual y ahí ya cuento qué es lo que hace. Entonces voy a elevar, multiplicar por el mismo. ¿Sí? Y entonces él dijo, acá, fíjense que él dice, esto es lo que acaba de pasar, me acaban de definir una función que recibe dobles y devuelve dobles. Aquí no decía que devolvía dobles, pero él ya sabe que devuelve dobles, porque la operación multiplicación de dobles devuelve dobles. ¿Sí? Eso él lo infirió. Entonces yo ya puedo escribir cosas que inclusive tienen parámetros y entonces ya puedo usarlas. Puedo decir square de 2, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hizo él esto? Dijo, ah, identifica el operador. ¿Cuál es el operador? Bueno, ahorita vamos a ver, este square. Pero entonces él dice, ¿y square qué es? Square está definido aquí.
Entonces ahí va a pasar algo, tiene que pasar algo diferente porque él tiene que traer el cuerpo para evaluar el cuerpo. Ya les voy a contar qué pasa cuando aparecen esas cosas, cómo evalúa. Esas no son, no son expresiones, es una expresión nueva que tengo que decir ahorita cómo las evalúa. Eh, ¿Qué más pasó ahí? Bueno, podía hacer cosas como, es cierto, square de size porque size está por allá. O puedo hacer cosas como hacer cosas más complejas aquí, como 5 más 4, ¿no? Eh, o cosas como el cuadrado del cuadrado, no sé, de 4. ¿Cuánto da? Rápido, ustedes son más rápidos que esas máquinas. Cuadrado de 4 a 16, el de 16, 256. Bueno, entonces, aquí estaba, mírenlo, ¿cierto? Podemos hacer definiciones de funciones, eh, tengo dislexia, después, por ejemplo, que coge dos, ¿sí? Y voy a poner aquí que devuelve un 2. No tengo que ponerlo, pero lo podría poner, el de arriba no lo puse, él lo puede deducir si no, y voy a poner que es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, ¿sí? Y entonces definir una nueva función que suma cuadrados, y entonces él va a decir, ve, acaba de definir una función que hace esto. Pero él no sabe que suma cuadrados, que se llama suma cuadrados, ¿cierto? Y entonces la podemos, bueno, ¿qué dice aquí de los tipos? Los tipos de los parámetros de la función se escriben después de un dos puntos. El tipo devuelto por la función se escribe después de dos puntos, posterior a la lista de parámetros. Usted lo puede escribir o no escribir. Si usted no lo escribe, él lo calcula. Si usted lo escribe, pues él simplemente verifica que quedó bien. Si llegó a quedar mal, él le va a decir eh, que quedó mal con algún mensaje de error, etc. Los tipos se escriben como en Java, pero con mayúscula. Entonces, fíjese, int empieza por I mayúscula, doble empieza con D mayúscula, boolean empieza con B mayúscula, etc. Eh, ¿Qué más hay aquí? Entonces, ¿cómo se evalúan las funciones definidas por el programador? Como este sum squares o como squares o como esas cosas. Entonces, cuando usted aplica funciones con parámetros, se evalúa de manera similar a las no primitivas. Entonces, primero, evalúa los argumentos de izquierda a derecha. O sea, que cuando aquí hicimos eh, square de 5 más 4, el primero evaluó 5 más 4. Y luego sí, eso fue lo primero que hizo. Luego reemplaza la aplicación de la función por su cuerpo. Entonces, como la función decía square y el cuerpo es x por x, entonces él lo que hizo fue reemplazar, reemplazar en el cuerpo en x por x lo que los argumentos decían por su valor. O sea, lo reemplazó el x por 9 y le quedó 9 por 9. Y luego de que le quedó 9 por 9, entonces dio el 81. ¿Sí? Eso es lo que él hace. Entonces, por ejemplo, hagamos suma de cuadrados 3 2 más 2. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Sum squares 3 y 2 más 2. Entonces, ¿cómo va a evaluar él eso? Él evalúa primero el 2 más 2, le da el 3, que le da 3. El 2 más 2, que le da 4. Y entonces luego coge el cuerpo de sum squares. ¿Cuál es el cuerpo de sum squares? El cuerpo de sum squares es square de x más square de y. Entonces él va a evaluar square de 3 más square de 4. Pero ¿cómo evalúa square de 3? Ah, como square está definido, entonces trae su cuerpo y lo pone 3 por 3. Como square está definido, el de 4 trae su cuerpo. Ah, bueno, evalúa 3 por 3, queda 9. Y cuando acabó con ese, entonces, que es el de la izquierda del más, va a evaluar el de la derecha del más. El de la derecha del más es square de 4, entonces 4 por 4 es 16. Y luego cuando ya tiene los dos, hace la suma y da 25. ¿Sí? Ese es el orden en que hace las cosas. Parece natural, no le ven nada de raro, nada de esas cosas, pero es importante saber cómo le evalúa, porque a veces uno de los errores que a uno le salen aquí es porque no evalúo, porque las cosas no están evaluando, porque uno cree que eso está evaluando en otro orden o en otro, de otra manera. O ahorita van a ver que hay cosas que no funcionan al evaluar en este orden y van a ver por qué es que no funcionan. Entonces,
es importante saber cómo se evalúan las expresiones. Yo creo que esta es la última transparencia de esto. Entonces,